Ya, chiquillos, eh, hoy día vamos a retomar un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada. Recuerden que lo de la clase pasada era el proceso de hominización. Vimos los primeros homínidos, vimos también más o menos sus características principales, dónde surgen, qué características tenía cada uno de ellos y cómo iban pareciéndose cada vez más a lo que somos nosotros en la actualidad. Y vamos a retomar un poco los últimos temas que vimos en la clase pasada, que era la vida durante el periodo paleolítico. Recuerden, chiquillos, que cuando hablamos del periodo paleolítico, hablamos más o menos desde cuando surge el Homo habilis, más o menos hace 2500 años atrás, hasta el surgimiento de la agricultura, más o menos como eh, en el 8000. En el 8000. Bueno, ¿cuáles eran las características principales de este periodo que es el paleolítico? Se caracteriza por el proceso de hominización y por el proceso de creación de cultura. ¿Qué es la cultura, chiquillo? La cultura es todas las creencias, todos los conocimientos y todos los medios materiales que tiene una persona. Por ejemplo, es cultura un idioma, es cultura también las palabras, es cultura también la forma de la cocina, es cultura también los deportes, la religión, eso es cultura, pero también son cultura, no sé, los cuchillos que utilizaban, la forma que tenían ellos de vivir, todo eso también es cultura, ¿ya? Para que lo tengamos claro. Habíamos dicho también, chiquillos, que los seres humanos durante esta época se agrupaban en bandas, bandas no más allá de 20 personas. Em, ¿Por qué? Porque se tenían que estar moviendo constantemente. Recuerden que dijimos que eran nómades y los nómades eran los que se estaban moviendo de un lugar a otro. Eso es muy importante. Se movían de un lugar a otro en función de varias cosas, en función de el clima, porque recuerden que si hace mucho frío o hace mucho calor y ellos no se sienten cómodos, se cambiaban a otro lugar, en función también de los animales, como podemos ver en esa imagen. Si es que empezaban a cazar mucho y los animales ya se daban cuenta de que corrían peligro, los animales obviamente se van moviendo de lugar. Y por lo tanto, los cazadores también se tienen que mover de lugar. Y en función también de que agotaran los recursos que habían en ese lugar. Recuerden que estas primeras personas se dedicaban a recolectar. Ellos no sabían sembrar, no conocían la agricultura todavía. Por lo tanto, las frutas y las verduras y todas esas cosas que comían eran de lo que encontraban que crecía naturalmente en el lugar. Entonces, si, no sé, había muchas moras en un lugar, pero pasaba un mes y a lo mejor ellos iban a comer todas las moras que habían en ese lugar. Entonces iban y se cambiaban a otro lado. Se cree que sus habitaciones eran toldos, cuevas también, distribuían sus tareas y, como dije delante, se dedicaban a la caza y la recolección, a pescar y también a algunos animales de megafauna. Así que, Profe, dígame, tengo una pregunta. cuénteme. Eh, ¿Hubo algún animal que casi se extinguió por la caza excesiva de esto, no me acuerdo cómo se llaman, pero hubo algún animal que casi se extingue? Mira, se cree que que a los mamuts lo es una de las causas de su desaparición, porque los elefantes no son iguales a los mamuts que se pueden ver, por ejemplo, en la era del hielo. Una de las causas de su extinción fueron los hombres, porque como eran animales tan grandes, eh, ellos no podían, eh, ellos no podían de alguna forma matarlo. Entonces, ¿qué hacían? Lo, lo empujaban, así trataban de acorralar como a una manada completa de mamut y lo empujaban en un risco, en una quebrada. Entonces botaban a 30, 40, 50 mamut y ellos después bajaban y cuando todos los mamuts estaban aplastados y muertos, ahí se los empezaban a comer.
Entonces sí, ellos a veces cazaron indiscriminadamente, porque no sabían hacerlo tampoco. A estos animales más pequeños, como se puede ver ahí, sí los podían matar con flechas o con lanzas, pero a los animales más grandes no podían hacerlo. ¿Ya? Chiquillos, no sean desubicados con los comentarios en el chat. Eh, Otra cosa, las herramientas también son muy importantes. Cuchillos, agujas de hueso, esto es lo que se los mostré también en la clase pasada, de hueso, de conchas incluso, y de piedra. Esas eran las tres herramientas. También de madera, pero eso fue un poco después. Y, como les decía, enterraban a sus muertos en posición fetal. ¿Por qué? Porque esa era la posición en, como ellos se acurrucaban y también en la posición en la que nosotros nos encontramos en el vientre materno. Y los enterraban cerca de esos campamentos. Y como dijimos también, les hacían ofrendas como comida, estatuillas y los enterraban también con los utensilios que ellos encontraban en vida. Y algo muy importante, y de lo que les voy a dejar una súper tarea hoy día, es sobre la pintura rupestre. Chiquillos, la pintura rupestre es el arte que ellos eh, realizaban en las cavernas. Y es muy importante porque es la primera demostración de arte que existe en, en la época humana, ¿ya? Así que eso es muy importante. Hace aproximadamente 23.000 millones, hace aproximadamente 23.000 años aparece el Homo sapiens. Ya acabo de eliminar a esa persona que no sé quién es, así que no se preocupen, ya no va a hablar más. Ya, retomemos. Este tipo de arte se hacía en las cavernas. Y es muy importante porque se ha encontrado en varios lugares como España y en Francia, donde ellos pintaban animales que veían. También incluso dejaban huellas de sus manos eh, y dejaban también algunas huellas contaban algo de historia también en estas pinturas. Eran pinturas que obtenían de vegetales y ese es el arte rupestre. De hecho, hay lugares en España y en Francia en donde todavía se pueden encontrar este tipo de manifestaciones y que funcionan como lugares turísticos. También, chiquillos, no solo hicieron arte rupestre, también hicieron esculturas. La escultura se denominaban, y la más importante se llamaba Venus de Nilo. Y así era más o menos la escultura que ellos hacían. Se cree que simbolizaba una diosa femenina, como una diosa de la fertilidad. Eran estatuillas de marfil, de piedra, y son muy chiquititas, entre los 4 y los 25 centímetros más o menos. Pero todavía se pueden encontrar, de hecho, en algunos lugares de Europa y en algunos lugares de África también. Se han encontrado estas mujeres y se cree, chiquillos, contrario a lo que nosotros tenemos en nuestro inconsciente, que la primera deidad o la primera gran diosa para ellos fue una mujer. Y no es casual que haya sido una mujer, porque era símbolo de la fertilidad, es decir, de traer vida a este mundo. Entonces, por eso se cree que la primera gran deidad, el primer gran dios, fue femenino en la historia del hombre y fue una diosa de la fertilidad. Eso es muy importante. Chiquillos, ¿cómo se expande el ser humano? Ahí se ven más o menos algunas gráficas. Eh, ¿Quién más se expande? Obviamente es el Homo, el Homo sapiens. Ya, el Homo sapiens es el que más se expande. Pero también se expande un poco el Neandertal, también es capaz de moverse.
El Homo erectus también se mueve un poco, ya, y ahí vemos más o menos cómo se van moviendo los... ¿Y cómo se expandían por el agua? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Se supone que en la época de mayor expansión, pensemos en la época de la era del hielo, estaba todo congelado. Por lo tanto, ese paso que se ve ahí arriba donde dice América del Norte y ahí se ve Asia, arriba donde dice 25.000, después aparece una flecha en roja, eso estaba todo congelado. Entonces probablemente ellos pasaron caminando, siguiendo a algunos animales. Y por eso pudieron sobrevivir, porque caminar en el hielo tampoco es la gran cosa y no se puede sobrevivir ahí. Pero lo más probable y lo que manejan los arqueólogos es que hubo una época hace más o menos 50.000 años atrás, en donde estaba todo congelado, sobre Oiga, todo, profe, dígame, ¿sabe que alguien entró a la clase y se está haciendo pasar por varias personas? Primero fue por la Vale y ahora está haciéndose pasar por la Paloma. ya la voy a... Sí, eso mismo, literalmente. Yo, o sea, no sé si me habrán sacado de la clase porque se me salió del computador, pero literalmente me sentí muy mal. Literal. Porque, o sea, hizo pasar que yo le dije eso al profe, siendo que yo no escribí nada porque no estaba escribiendo, estaba tomando apuntes en mi cuaderno. Ya, cabrón, qué feo. Ya, ahí volví a eliminar a esa... Escribió una tal Paloma, me cae mal el profe. y ya ahí vamos Oye, a ver, sí, que pare. y ahí vamos a ver qué podemos hacer. Si no, y lo peor es que no sabemos quién es. Buenos días, profesor. ¿Sí? Disculpe niños la intromisión, disculpe profesor también que me intrometa en la clase. Ajá. Soy la mamá de Valentina Fernández, estoy al lado de ella, habíamos Ajá. logrado ingresar por el computador a la clase Ujú. y escribieron un garabato hacia usted. Quiero que se aclare que no fue mi hija porque yo estoy al lado de ella y estoy supervisando su clase, mirando cómo lo hace. Ya. Así que Sí, igual le pido sí, disculpas. es alguien que está ocupando los nombres de sus compañeros, pero no sabemos cómo poder detectarlo. Ya, pero igual le aclaro, Sí, profesor, para que no haya malo entendido. Le sí, pido no, disculpas. sí, no se preocupe. Dígame, ¿quién es? De todos modos, yo toqué el chat para saber quién era y me salió lo de teléfono. Mm, ya esperemos que dejen de hacerlo. Ya, chiquillos, tratemos de retomar el ambiente de la clase. Buenos días, profesor. Hola. Disculpe, yo también soy la mamá de Jonathan, también estoy aquí pendiente de la clase. Ujú. Disculpe también la intromisión. Sí, A los niños me quiero dirigir directamente. El día miércoles hay reunión online. Esto se va a exponer, se los digo desde ahora. Y de una u otra manera vamos a saber quién es la persona que está haciendo esto, porque creo que está perjudicando al resto de la clase. claro. Y creo que no corresponde, no es justo, y tampoco es justo para el profesor que falten el respeto de esta manera, porque él se está tomando el tiempo de enseñarles de las clases, se están tomando el tiempo de que ustedes puedan seguir con sus materias, y creo que no corresponde las faltas de respeto que están teniendo, y ya no es primera vez, niños, de verdad. ¿Ha pasado esto en otras clases también? En una clase la semana pasada, si no me equivoco, creo que estuvieron incluso rayando la pantalla. Mm, El problema es que la persona que lo está haciendo, el niño que lo está haciendo, se van cambiando de nombre, entonces es difícil porque usan el nombre de otro alumno y lo peor de todo es que están perjudicando al otro alumno, claro. porque ponen el nombre de otro niño. Sí, están perjudicando además el aprendizaje de sus compañeros y lo peor, Sobre todo el chiquillos, sí, aprendizaje eso es lo y ni peor. un respeto tampoco por sus adultos y por Ajá, en este caso que es el profesor que está presente haciendo la clase y creo que no corresponde. ajá, O sí. sea, totalmente fuera de contexto, fuera de lugar, sin respeto. Así que esto, profesor, yo de todas maneras se va a exponer en la reunión que tengamos el día miércoles con la profesora Sí, Debbie. yo también se lo voy a Ya para que comentar, también yo también se lo voy esté... a comentar luego que termine la clase a la profesora, porque también creo que es algo que se tiene que tratar y que, bueno, la persona, la niña o el niño que lo haga,
que por último no sea no sea tampoco hombre o tampoco mujercita y que sepamos quién es, pues, porque la idea es... Efectivamente, o sea, Ujú, si son tan valientes, perdón, si son tan valientes para poder hacer esa grosería, que sean valientes también para asumir su responsabilidad. exactamente. Y esto va para Yo todos de la los única niños. persona, profe, Dígame. yo de la única persona que desconfío es de la persona que tiene un nombre de solo números. Sí, hay alguien Sí, que porque tiene un no nombre de todos solo número. estamos, Sí. Se acaba estamos de cambiar claros el que no nombre, todos creo. los, Profe, Dígame. estamos además no claros es que no todos primera los vez apoderados que... podemos estar al lado de los niños, pero creo que no por eso deben aprovecharse, porque están Ajá, solos, no ajá. corresponde. Así que eso, disculpe la intromisión, Sí, profesor, no, sí yo ahora voy a está seguir, súper voy a bien. dejar al niño para que sigan con su clase, Ya, ¿ya? está súper bien. Como le dije, mi nombre es Jocelyn, de todas maneras, la apodera de Jonathan. Ajá. Ya, muchas gracias Bueno, también así que por sigan, eso. Ya, ya, ¿ya? chiquillos. Gracias. Sí, de nada. Chiquillos, ojalá que, bueno, esto sea primera, o sea, no primera, pero espero que sea la última vez que pasen una clase. Tratemos de, ustedes ya son más grandes, ya no son niños tan chicos y ya saben más o menos dónde aprieta el zapato y qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer. O sea, así que esperemos que podamos seguir con el normal desarrollo de la clase, ¿ya? Pero eso, seamos responsables con ustedes mismos también. Como me hacía una pregunta recién su compañero, para retomar, ¿cómo lograron pasar estos primeros hombres desde África a Europa y de Europa a América? Porque, claro, es un viaje, actualmente se puede hacer en barco, en avión, pero en esta época, ¿cómo lo hacían? Y yo les decía que pensaran más o menos en la era del hielo. Tío, tía, o sea, tío, yo creo que no sé quién es el de los números. ¿Ya lo eliminamos? Oigan, ya mucho con el tema, dejen al profe hacer la clase. Ya voy a eliminar al de los números. Sí, porfa, profe, que ese Porque, es seguro. mira, cuando puso me cae re mal el profe y sale Paloma, lo apreté y me aparece para enviar mensaje a los de los números. Ya, listo. Lo acabo de eliminar. Sí, amigo, déjate lo mismo. Ya, ahí lo eliminé. Ya, chiquillos. Entonces, eso era. Así se pasaban por medio del congelamiento de los mares y ellos siguiendo animales pudieron sobrevivir también porque obviamente el pasar desde Europa a América del Norte era bastante largo. Entonces sobrevivieron porque iban detrás de unos animales. Entonces, claro, ellos iban, mataban un animal, descansaban un poco, después apuraban un poco el paso, volvían a alcanzar a los animales, volvían a matar otro, descansaban y así fueron moviéndose. Obviamente tiene que haber muerto mucha gente en eso que iban siguiendo a los animales, pero de esa forma lograron llegar al continente americano. Pero no es la única teoría, ¿ya? Hay otras teorías también. Hay otras teorías eh, porque por una parte está la que dijimos por arriba que se llama la teoría del estrecho de Bering, que es un paso que no es tan grande, pero que sí hay un mar que hay que cruzar, pero como yo les decía, debe haber estado congelado y por ahí lograron pasar, por el estrecho de Bering. Y hay otra teoría que está con verde, que se llama teoría polinésica, que dice que pasaron por las islas que están entre Australia y las islas que están más cerca de América del Sur. Entre ellas está la isla de Pascua. Entonces ellos dicen que iban navegando con sus canoas, llegaban a una isla, descansaban, comían alimentos, después llegaban a otra isla, descansaban, comían alimentos y así llegaron hasta el continente. Y está la otra teoría, está la teoría polinésica y está la teoría australiana, que se cree que pasaron por debajo y ahí tienen que haber llegado primero a Chile. ¿Y por qué dicen que llegaron primero a Chile? Para que ustedes sepan, chiquillos, cerca de Puerto Montt hay un lugar arqueológico que se llama Monteverde. Y en Monteverde han encontrado uno de los vestigios más antiguos de seres humanos en América, que datan de alrededor de 15.000, 16.000 años atrás. Incluso son más antiguos, se cree que son más antiguos que los que encontraron cerca de Alaska en Estados Unidos. Son más antiguos que eso. Y están aquí en Chile. Entonces, probablemente esos primeros homínidos hayan sido y hayan estado en Chile, al primer lugar que llegaron en América. ¿Ya? Y eso es a través de una teoría
donde bajan por abajo y también pasan por lugares que estuvieron congelados. Son muy importantes. ¿Cómo tantos, profe, perdón la interrupción, pero cómo tantos kilómetros del océano pudieron haber estado congelados sin romperse? Porque también pensemos que en teoría los continentes también estuvieron más juntos. Recuerden que se han ido expandiendo también por medio de los movimientos de la Tierra, por el avance de los océanos, pero probablemente, así como vemos ahí, Australia y América no estaban tan separados. Por eso. Y también hubieron momentos en que la temperatura de la Tierra bajó mucho, mucho, chiquillos. Y sí, y además recordemos que estos lugares por aquí abajo, donde aparece ahí teoría australiana, están cerca de los polos. O sea que todavía ahí hace mucho frío. Y pensemos que si la temperatura de la Tierra bajó 20 grados o 30 grados, todo eso probablemente tiene que haber estado congelado. Aún así, no pensemos que hicieron este paso en 2 semanas, en un mes, probablemente se hayan demorado años en llegar de Australia hasta América del Sur, hasta Chile, por ejemplo. Y por eso también es el primer vestigio es en Puerto Montt, que también está cerca de la zona austral de Chile. O sea, por eso no encontramos antecedentes tan tempranos en Arica, en Iquique, o mismo acá en Quintero. No tenemos. Los primeros están hacia el sur, y es probablemente por eso mismo, porque por ahí estaba más congelado el océano y era más fácil pasar. Chiquillos, esto es muy importante. El Neolítico, que es el periodo que viene después del Paleolítico, que era lo que estábamos viendo de los cazadores, de los nómades. El Neolítico es el periodo que viene después. ¿Y qué es lo más importante del Neolítico? Y por qué neo significa nuevo y lítico también es como piedra nueva o algunos dicen piedra pulida. Se da una revolución, que es la revolución de la vida sedentaria. ¿Por qué la vida sedentaria? Porque ellos descubren alrededor de hace 8.000 años atrás, descubren la agricultura. Y eso sí que significó un cambio muy importante en la vida de las personas. Como pueden ver, en el cuadro de arriba se ve cómo eran en la vida nómade y en el cuadro de abajo cómo eran en la vida sedentaria. En la vida nómade, ¿qué hacían? Por ejemplo, ahí vemos a un mamut que lo cazan y lo matan. En cambio, en la vida sedentaria, cuando ellos ya se establecen en un lugar, ahí vemos que ellos ya están criando animales para comérselos, criando animales también para sacar leche. Esas son las diferencias. También, por ejemplo, se ve que en el cuadro de abajo ya están plantando, ya conocen el ciclo de las plantas. También ya conocen, dígame. Cuando descubrieron los huertos, ¿cómo pudieron haber dejado de comer carne por un tiempo? Más que dejar de comer carne, yo creo que comieron menos carne porque lograron hacer que su dieta fuera un poco más variada. Quizás antes del descubrimiento de la agricultura comían todos los días carne. En cambio, yo creo que cuando descubrieron la agricultura probablemente no comían carne todos los días. Iban variándola con todos los tipos de vegetales que ellos lograron controlar. También, al criar animales, y ahí en el recuadro de abajo se puede ver a una mujer que ya está dominando el arte de hacer telas, de tejer. Y eso también lo descubrieron al criar animales. También, como ya se iban a quedar en un lugar, no era necesario buscar cuevas para vivir. Ahora empezaron a construir chozas mucho más sofisticadas. Ahí se puede ver una de las chozas, muy importante. Y también logran hacer algunas herramientas que les permiten labrar la tierra y así poder sembrar de mejor manera. Dígame. ¿Y alguna vez ellos intercambiaron cosas de tribu a tribu? Así, por ejemplo, ellos daban algo y ellos les daban otra cosa a cambio. Es muy probable eso, sobre todo la gente que vivía hacia el interior, como hacia los valles o hacia las montañas, intercambiaba
recursos marinos con los que vivían más en la costa. Por ejemplo, alguna cosa específica que se diera solo en las montañas se intercambiaba con los pescados que eran de las personas que vivían en la costa. Se usaba mucho eso. Y también era algo como muy común. De hecho, más que robar o más que ese tipo de cosas, intercambiaban cosas. Y sí, eso lo hacían mucho, mucho. Ah, ya, profe, gracias. ¿Quiénes descubrieron la agricultura, chiquillos? Probablemente quienes descubrieron la agricultura fueron las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? Porque eran las mujeres las que se quedaban en los lugares cuando los hombres salían a cazar y comenzaron a darse cuenta que en algunas épocas del año crecían ciertas frutas, ciertas verduras, y en otras épocas del año estas no estaban. Entonces comenzaron a darse cuenta que cuando no estaban y se empezaban a secar, cuando caían estas frutas, cuando se caían la hoja y las semillas de estas frutas al suelo, ahí comenzaban a crecer nuevamente estos mismos frutos. Entonces dijeron, tal vez si nosotros recogemos estas frutas secas, si nosotros recogemos estas ramitas, estas hojas, y las plantamos en algún lugar y le echamos agua, porque ellas también se dieron cuenta que después de que venían las grandes lluvias y cuando había sol, empezaban a florecer y a crecer. Entonces fueron las mujeres las que se dieron cuenta, porque obviamente los hombres estaban ocupados cazando y las mujeres, como estaban al cuidado de los niños, que tenían que estarlos amamantando y enseñándole cosas, ellas fueron las primeras que se dedicaron a la agricultura. Y muy probablemente sea gracias a este descubrimiento que nuestra vida es como la conocemos ahora. Es decir, muchas veces, chiquillos, se habla de que los hombres son los grandes inventores, siempre se habla de grandes hombres, de grandes científicos, pero muy probablemente es gracias a este descubrimiento que hicieron las mujeres que nuestra vida está tal y como está ahora. De hecho, es uno de los cambios más importantes de la historia el descubrir la agricultura, porque nos permite a nosotros, hasta la actualidad, vivir en un solo lugar, a pesar de que la mayoría de nosotros no nos dediquemos a la agricultura, pero si no fuera por ella, nosotros no podríamos sobrevivir. O sea, todos ustedes, les guste más o les gusten menos, tienen que comer verduras, frutas, etcétera, etcétera, legumbres, incluso cereales, arroz y todo ese tipo de cosas, porque se sacan de la tierra y se sacan gracias a que descubrimos la agricultura. Otra cosa importante, chiquillos, es que los seres humanos alteraron el ciclo natural de la Tierra, porque ellos empezaron a controlar la manera en que crecían los alimentos. Y empezaron a llevar alimentos que eran de un lugar, se lo empezaron a llevar a otro. Por eso es muy importante. Por eso es muy importante la agricultura y es tan importante hasta el día de hoy. Profe, una pregunta que... Cuénteme. Se supone que ellos habían descubierto el fuego primero, pero ¿sabían crearlo o solo lo habían descubierto? Se cree que ya el hombre, el homínido por excelencia que pudo controlarlo fue el Neandertal, uno que hablamos en la clase pasada. Él logró crearlo a través de se cree que frotando un palito de madera en otro, ya no con piedras, como comúnmente se nos cuenta que sacando chispas entre dos piedras. Probablemente ellos no lo hicieron así. Ellos, ¿cómo lo hicieron? A través de frotar dos palitos de madera hasta poder crear una chispa y una fricción que lograra encenderse. Pero antes de eso ya lo conocían, el Homo erectus, el Homo habilis, ya conocían el fuego, pero no sabían cómo crearlo. Lo conocían a través de las tormentas eléctricas, pero no lo podían crear. Y también eso fue súper importante, pero nos marcó un cambio tan grande en la vida como la agricultura. O sea, yo no digo que el fuego no sea importante, pero la agricultura fue mucho más importante porque les permitió cambiar su estilo de vida. El fuego no les permitió cambiar su estilo de vida, les permitió protegerse, comer comida mucho más rica, ahuyentar a los grandes depredadores, calentarse, pero no le hizo cambiar su estilo de vida. En cambio, la agricultura sí lo hizo. ¿Dónde fueron los primeros asentamientos agrícolas, chiquillos? La fértil Media Luna, que es lo que se conoció como Mesopotamia,
también Egipto, que está por ahí, alrededor del 8500 a.C., China, también es uno de los primeros lugares donde se desarrolla la agricultura hacia el 7500 a.C., especializados en el arroz, sobre todo. En Etiopía, un lugar de África, en África Occidental también se desarrolla. En los Andes y en el Amazonas, son los antecedentes tempranos de los incas, la cultura chavín, y en Mesoamérica la cultura olmeca, hacia el 3500 también antes de Cristo. En esa época más o menos se conoce la agricultura. Y es muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que permite la agricultura, chiquillos? Permite un montón de cosas que nos ayudan a llegar a la civilización que somos en la actualidad. Por ejemplo, tenemos un sistema de numeración y de escritura, que gracias a la agricultura hubieron personas que empezaron a quedar desocupadas. Gracias a la agricultura también aparecen excedentes de comida porque empieza a haber más comida de la que necesitaban. También empiezan a poder utilizar los metales. Se cree que los metales se empezaron a utilizar alrededor del 4000 a.C. y también se desarrollan grandes construcciones. ¿Ya? Ahí está más o menos un mapa de cuáles fueron las primeras grandes civilizaciones. Tenemos a Egipto, a India, a China, a Creta, a Micenas, que son cerca de Grecia. Después tenemos a la Grecia clásica, a Roma, a Olmeca, los mayas y Chavín. Los últimos tres son de América, chiquillos. Y en las próximas clases ya vamos a ir desarrollando cada una de estas civilizaciones. Así que va a ser súper importante que nos vayamos conectando y vayamos desde las próximas clases ya siguiéndole el rastro a estas grandes civilizaciones que ya conocieron la agricultura, que ya son capaces de hacer grandes construcciones, que ya tienen escritura y números. Esta es la última diapositiva, chiquillos, así que hoy vamos a quedar hasta aquí. Voy a darles una tarea, chiquillos, y la tarea de hoy día va a tener que ver con la pintura rupestre. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Yo se los voy a mandar escrito igual con la profesora Débora, pero lo que van a tener que hacer es pintar. Quiero ver su creatividad. ¿Cómo van a tener que pintar? En una hoja de blog. Ojalá si tienen témpera, si no tienen témpera puede ser con lápiz de cera o con algo que sean capaces de dibujar, pero van a tener que pintar arte rupestre. Yo les voy a mandar imágenes, más imágenes con la profesora Débora sobre el arte rupestre, y ustedes van a tener que representarme un arte rupestre, y la próxima clase vamos a partir la clase con ustedes mostrando su dibujito, ¿ya? Para que veamos más o menos qué fue lo que dibujaron. No son dibujos tan elaborados, Matías, son dibujos, piensa que lo hicieron los primeros hombres. Muchos de estos dibujos es dejar su mano pintada, muchos de estos dibujos es dibujar un mamut, dibujar algún tipo de alce o bisonte, pero de manera muy rústica. Cuando yo les mande más o menos el estilo que tenían ellos de pintar, ustedes se van a dar cuenta que no es tan complicado. ¿Ya? Así que eso. Nos queda menos de un minuto, chiquillos. ¿Alguna duda? Se va a cortar en cualquier momento. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo les voy a mandar la tarea por escrito. No, profe. Yo les voy a mandar la tareita por escrito con la profe Débora. Y lo otro, tratemos de mejorar esto que pasó hoy día, chiquillos. Y pórtense bien, ¿ya? Traten de ser maduros. Y gracias a todos los que se conectaron y escucharon la clase. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Investiguen sobre estos temas que son súper interesantes, ¿ya? Un abrazo virtual, chiquillos. Pórtense bien y espero que nos veamos. Ojalá.